Bien, Adelante. bueno, agradecer la oportunidad del reencuentro bueno, lamentablemente se postergó para el año próximo, pero bueno, fue la excusa perfecta para, bueno, hacer estos encuentros que realmente es un honor, ¿sí? Eh, Les quiero compartir, pero me dice que tengo inhabilitada la función de compartir pantalla. No sé si Pablo o Pano me puede habilitar. A ver, mm, dame un segundo. Sí, A ver ahora. ahí sí, perfecto. Ahí ven, Sí, perfecto. bárbaro. Muy bien, bien. Bueno, seguramente no es novedad para muchos, ¿verdad? Que tanto el español como el portugués proceden de una raíz común, que es el latín, ¿sí? Una lengua, bueno, la lengua hablada en el Imperio Romano. Esta lengua, efectivamente surgida en Roma, se fue difundiendo a un ritmo similar en que se expandía el imperio. Si bien dicho imperio y su lengua alcanzaron una gran extensión en el continente europeo y en regiones cercanas, el proceso se fue dando en forma muy despareja. En primer lugar, hubo claras diferencias cronológicas, ¿sí? Algunas regiones fueron rápidamente colonizadas, por ejemplo, el poder de Roma se extendió al resto de la península itálica entre los siglos V al II antes de Cristo, mientras que recién en el siglo I después de Cristo llegaron a la zona de Galia y a Hispania. Además, había diferencias en el lugar de procedencia de los legionarios. Por eso, el latín hablado por las legiones durante sus conquistas debía ser necesariamente muy diverso. Es más, si nos restringimos a la misma Roma, seguramente el latín hablado allí no era un idioma uniforme, de la misma forma que nos pasa en español o en portugués, que no es lo mismo la variedad, la variante de español que hablamos en Montevideo y en Maldonado o en español, el portugués en Porto Alegre o en Recife, ¿sí? Eh, por lo tanto, esas diferencias que normalmente habían en latín, que hay en estas lenguas, también las había en latín, ¿sí? Todos estos elementos hicieron que en una y otra zona del imperio la lengua evolucionara de un modo diferente, ¿sí? El español y el portugués obviamente no se alejaron de esta regla. Vamos a ver algunos ejemplos de cada lengua que ilustren las diversas situaciones. Hay algunos términos como aqua, vinum, petra, como ven ahí, que evolucionaron presentando muy poquitos cambios hasta llegar al español y portugués. Como ven, el resultado final entre español y portugués son muy similares y no se alejan tanto más que alguna adaptación de la versión latina de las palabras, ¿sí? El grado de parentesco es muy cercano al punto que, aunque un hablante nativo, por ejemplo de español, no haya aprendido nunca portugués, puede inferir el significado, entender estas palabras con relativa facilidad. En cierto modo, pareciera ver que el acervo latino tendría una unidad incuestionable. Pero fíjense en los casos que siguen, cómo la cercanía no es tanta. La palabra resultante en español diverge mucho más con respecto a la del portugués. Ahí tenemos del latín caelum, ¿sí? Lo que dio en español y en portugués, y lo mismo con coclare, ¿sí? Del español que dio en español cuchara y el portugués collier, con diversas evoluciones, ¿sí? Por lo tanto, de la misma palabra latina, la evolución llevó a dos versiones totalmente distintas en las dos lenguas, por estos factores, entre otras cosas, por los factores que recién nombramos. Todas estas palabras ya existían en latín y fueron sometidas con el paso de los siglos eh, a incidencias de diversas lenguas, de estos factores, y fueron evolucionando y dando como resultado, como les decía, una palabra distinta, que ya formaba parte de una lengua nueva, ¿no? El español, el portugués, o alguna otra de esas lenguas hermanas, como el italiano, el rumano, el francés,
todas esas procedentes de aquel viejo latín. Otros términos de uso muy frecuente divergen en forma radical en español y en portugués, pero por otros motivos. En los ejemplos que habíamos visto antes, la palabra sufrió una evolución diferente, pero en los ejemplos que siguen, vamos a ver cómo la palabra latina original, que cada pueblo toma de base, es diferente. O sea que ya desde el comienzo ya tenemos un punto de partida diferente. Para el español jamón, se tomó del latín vulgar la palabra camba, que era pierna, y de ahí pasó al francés y con las evoluciones pertinentes y llegamos al español jamón. Pero ¿por qué en portugués tenemos presunto, que es totalmente diferente? Bueno, es porque el punto de arranque fue distinto. Viene del latín prosciugare, que era secar bien, o sea que alude al proceso que tiene esa pierna que hace, en que se apoya el étimo latino, español, y eso hizo que resultara, bueno, en italiano prosciutto y en portugués presunto, ¿sí? Para contrarrestar esta tendencia a la diferenciación que tienen las lenguas, acá teníamos otro ejemplo, que es el de cucaracha, ¿sí? Que también el origen acá es cucus, oruga, y un sufijo despectivo, hacha. En cambio, el portugués barata toma el latín blata, que era la forma en que se nombraban las cucarachas, ¿sí? Y el mismo étimo original fue el que llevó también al francés y al italiano tener ese como base, ¿sí? Entonces, ahora sí, para contrarrestar esa tendencia a la diferenciación que tienen las lenguas, de la que solamente vimos algunas muestras, aparece el cristianismo como un elemento que contribuyó decididamente a reforzar la cohesión de estas lenguas hijas del latín. ¿Cómo ocurre esto? La nueva religión traía aparejada la necesidad de nombrar nuevos conceptos y elementos propios del ritual cristiano. Para designar estos nuevos significados, algunas veces se tomaban palabras ya existentes en el latín y se les daban nuevos valores. Como estaban reservadas al ámbito eclesiástico, quedaron protegidas, por así decirlo, del ritmo natural de los cambios y mantuvieron una apariencia cercana a las formas lingüísticas que les dieron origen, ¿sí? Estas palabras se llaman cultismos, porque fueron transmitidas de generación en generación en ámbitos específicos, muchas veces por medio de la escritura. No se trataba de palabras empleadas en cualquier situación por cualquier hablante de a pie, digamos. No todos los cultismos son religiosos, son términos religiosos, es cierto, pero eso ya daría para otra charla, ¿sí? Otra estrategia del latín para designar los nuevos conceptos que promovía el cristianismo fue recurrir a helenismos. De la misma forma que en los casos anteriores, eran empleados en contextos restringidos por eclesiásticos y eruditos, lo cual hizo que quedaran preservados del cambio lingüístico normal. Por lo tanto, también constituyeron cultismos en su mayoría. El latín los tomó del griego y los dejó en herencia en sus lenguas hijas. Cuando desde el español o portugués creemos comprender con facilidad el francés o el italiano, alguna de esas otras lenguas, muchas veces es porque tropezamos con voces tomadas ex profeso del latín o del griego. Estas voces, llamadas cultas o doctas, son el cimiento que muchas veces mantiene y cohesiona la comunidad de las lenguas hijas del latín. Vamos a dedicarnos ahora a estudiar con más detenimiento estos cultismos procedentes del griego, que en definitiva es el motivo de esta charla, que están presentes tanto en español como en portugués. Todos ellos conforman un grupo importante del léxico, no solo por el volumen que tienen el total del léxico de estas lenguas, sino por el alto índice de frecuencia que tienen, ¿sí? Hasta acá me van siguiendo, porque obviamente pueden hacerme preguntas o algún comentario, no hay problema, ¿sí? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. De todos los helenismos, algunos son reconocidos claramente como tales por el hablante común debido fundamentalmente a razones culturales. Muchos de ellos le dan el nombre a las asignaturas de escuela, liceo. Otros pertenecen al ámbito de la medicina, y ya es sabido por todos que gran parte de esta terminología es de origen griego.
Es más, hasta el día de hoy, el griego sigue siendo fuente donde abrevan todas las ciencias para crear su terminología, además del latín, y bueno, más recientemente, por razones culturales, también el inglés con todo lo tecnológico. Por lo tanto, tenemos acá en este grupo de esos que ya uno tiene como asumidos, que son helenismos, palabras como estas que ven allí, y también astronomía, hemograma, analgésico, teléfono. Estas son todas palabras que siempre en cualquier charla, en cualquier cosa, no, esta viene del griego, o sea, uno ya lo tiene como naturalizado. Pero existe otro grupo de palabras sobre el cual algunos dudan de dónde proceden, y otros quizás sí tengan plenamente conciencia de su origen griego. Ahí tenemos eutanasia, atmósfera, simpatía, música también podríamos poner en este grupo. Finalmente hay muchas otras que difícilmente el hablante común, al menos, encuentre las raíces helénicas, pero allí están, como vamos a ver más adelante. Ahí tenemos fantasía, fantasma, fenómeno, asterisco, ¿sí? Antes de adentrarnos en el tema, quiero hacer notar que todos estos ejemplos pertenecen tanto al español como al portugués, con leves diferencias en algún acento o lógicamente en la pronunciación. Quiero hacer la aclaración de que yo tampoco es que sepa mucho del portugués, por lo menos mi pronunciación es lamentable, aunque se entiende el texto escrito sin grandes dificultades, pero sepan disculpar si en algún momento tengo que leer algo en portugués y bueno. Bien, esto no es casualidad, entonces, esto de la coincidencia entre español y portugués, dado que la mayoría de estos son cultismos, sufrieron pocas transformaciones, con independencia de la lengua resultante, o sea, tanto español, portugués o incluso en otras lenguas hijas del latín, ¿sí? De tal forma que quedaron todos estos muy cercanos al original que les dio vida, ¿sí? Vamos a dedicarnos ahora al conjunto de helenismos presentes en estas lenguas, ¿sí? Incluyendo aquellos que son cultismo y también los que no lo son, o sea, los helenismos en general. Como primer paso, resulta interesante realizar una clasificación general del conjunto de helenismos presentes, ¿sí? Los criterios pueden ser muy diversos. Uno de ellos, a tomar en cuenta, es considerar la época en la que ingresaron los términos. Para simplificar las cosas, vamos a considerar 3 períodos de ingreso de helenismos, aunque en realidad el influjo de Grecia se dejó sentir en todos los momentos de la historia, ¿sí? Los griegos comenzaron su expansión en el siglo VIII a.C. y aparecieron así asentamientos importantes, especialmente en el sur de Italia. Fue entonces que se produjo el primer contacto entre el griego y el latín. Y ocurrió la incorporación de palabras griegas en aquella lengua que se convertiría en la madre del español y del portugués y de muchas otras, ¿sí? Los helenismos de este primer periodo se refieren generalmente a aspectos de la vida diaria, herramientas, vivienda, animales y plantas. Tenemos en este grupo, por ejemplo, baño, espada, bodega, golpe, lágrima. Luego puede determinarse un segundo periodo de ingreso de helenismos. Se trata de la época de conquista de Grecia por Roma. Esta conquista permitió a los romanos familiarizarse con una civilización muy superior. Fue el momento de aluvión de vocabulario perteneciente a conceptos generales y actividades del espíritu. Y ahí tenemos, por ejemplo, idea, fantasía, filosofía, matemáticas, ritmo, escuela, pedagogía. Más tarde, con la llegada del cristianismo, aparecieron, especialmente en el latín eclesiástico, palabras como clérigo, diablo, himno, iglesia, mártir, monasterio, cementerio, blasfemar. La caída del Imperio Romano no fue impedimento para el trasiego de palabras entre estas lenguas. El comercio y la navegación de los años siguientes continuaron promoviendo el ingreso de helenismos. Constituye otro periodo, el que comenzó en la Edad Media y que se puede decir que se continúa hasta el día de hoy, en el cual el griego constituye fuente de vocabulario técnico y científico. Encontramos entonces palabras como dosis, astronomía, clima, aritmética, cardíaco, pronóstico, autopsia, enciclopedia, museo, hemorragia, farmacia, cibernética, psiquiatra
y demás, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo de cada periodo y analizar cómo fueron evolucionando. Voy a hacer alusión siempre, va a estar presente la palabra española y el equivalente portugués, ¿sí? O sea, bodega en español, adega en portugués. Y lo mismo con diablo, diablo, enciclopedia, enciclopedia, ¿sí? Bien, vamos con bodega. Bodega procede del latín apoteca y del griego apocí. Guardar. La idea de poner está dada por la raíz tísimi, que junto con el prefijo apo denota esa idea de apartar. Vamos a la palabra diablo. Procede del latín diabolus y del griego diabolos. El término griego es un derivado del verbo diabalo, que significa lanzar a través de, y también en sentido figurado, calumniar. Por lo tanto, diablo sería el que fue lanzado o el que calumnia, dependiendo de la interpretación que le demos a ese verbo, ¿sí? Un sinónimo de diablo lo encontramos en el latín daemonium, también procedente del griego. Demon tenía significado positivo, divinidad, pero también negativo, espíritu malicioso. En la antigüedad eran caracterizadas con esta palabra todas las divinidades a las que se consideraban buenas y honradas. En el Nuevo Testamento, especialmente el diminutivo demonion, se empleó para caracterizar a los espíritus maliciosos. De allí surgió nuestro demonio, ¿sí? En oposición a ángelos, que dio ángel en español, anjo en portugués, cuyo significado original es mensajero, dado que deriva de angelo, que es anunciar o llevar un mensaje, ¿sí? Vamos a ver por último el ejemplo del tercer período que marcamos. Vamos a tomar enciclopedia. En la antigüedad se hacía referencia a la engigliospedia, es decir, a la educación general, a la que incluye todo el espectro de conocimientos. La expresión está formada, como ustedes ven, por dos palabras. Pedia es educación y engiglios es general, universal, derivado de kiklos, que es círculo. Es algo así como lo que se mueve en círculos alrededor de algo y de allí lo que abarca todo. Para denotar la obra formada por uno o más tomos que contiene el conjunto de conocimientos humanos, en general o de alguna ciencia, se creó la forma latina culta enciclopedia en 1508, adoptada por el francés y que luego pasó a las demás lenguas de Europa, entre ellas español y portugués. ¿Sí? Vamos a ver otro criterio. Habíamos visto las épocas en que ingresaron los helenismos y ahora vamos a ver el criterio del procedimiento de adaptación por el que atravesaron. Es decir, cómo se transformaron para poder ser adoptados por el latín, o bueno, se ingresaron un poco después en las lenguas ya romances, en las lenguas hijas del latín, sin generar conflictos con el sistema morfológico, o sea, las terminaciones de las palabras y demás que ya existían en dicha lengua, ¿no es cierto? Es posible determinar dos procedimientos contrapuestos: la transliteración y la transcripción de palabras por un lado, y los calcos lingüísticos por otro. Los procedimientos de transliteración y de transcripción consisten en pasar las letras o los sonidos respectivamente de la palabra griega al alfabeto latino. La mayoría de los helenismos se introdujeron siguiendo esta forma de adaptación. Todos los ejemplos que citamos antes son producto de alguno de estos dos procedimientos. A su vez, dentro de este grupo existen palabras que sufrieron sucesivos cambios fonéticos y otras que se mantuvieron tal cual, con alguna mera adaptación, como decíamos, como para poder ser como más naturalmente una palabra latina y no griega, ¿sí? Fíjense qué poco que cambiaron estas palabras que tenemos aquí. Tenemos la versión griega, ¿sí? El griego antiguo, y la segunda que tenemos aquí, acá voy a
y después el cambio que dio en el resultado final en español y en portugués, ¿sí? Acá simplemente fue, cada una de las letras, digamos, fue llevada con doble L y doble L, ¿sí? Acá la H esta, que aparece en latín en armonía, responde a este espíritu áspero que había en griego antiguo. Entonces, de ahí, incluso diccionarios que aparecen del español, está la palabra armonía escrita con H, ¿no? O sea, esto fue una simplificación posterior que se hizo. Pero fíjense cómo el portugués mantiene la H hasta el día de hoy. Arquitecton también, les estaba diciendo también el sonido J, que se translitera con la C y después la H. La C indicando el lugar del punto de articulación de la boca, ¿sí? La úvula, y la H que indica la aspiración, o sea, la K, y bueno, aspirado da, ¿sí? Architectus. Entonces, bueno, también tenemos esa correspondencia, digamos, entre letras y signos de una lengua a la otra, ¿sí? Y así con las otras. Vamos a ver de todos esos ejemplos, vamos a detenernos un momentito en la palabra protocolo, que desde el punto de vista fonético no implica nada que amerite ningún comentario, pero sí desde el punto de vista semántico, ¿sí? O sea, del significado. ¿tá? Obviamente, inicialmente no hacía referencia a las reglas ceremoniales, diplomáticas o a todo lo que implica una serie de pasos que debe hacerse como requisito previo. Pensemos en los protocolos que nos exigen ahora con todo lo del coronavirus, ¿sí? Para prevenirnos del coronavirus. Originalmente se refería a la primera envoltura que se pegaba en los papiros para identificarlos y que contenía el sello oficial y la fecha de elaboración. Este es el significado que se deduce de la estructura de la palabra protos, que es primero, como protozoario, prototipo, y colao, que es pegar, unir. Se hacía alusión a lo primero que se pegaba. El significado sufrió sucesivas modificaciones y ampliaciones que han llegado incluso hasta el ámbito de la informática. En todas ellas parece sobrevivir la idea de orden, denotada por protos, pero ya no puede rastrearse en los significados actuales la idea de pegar. Esta palabra pertenece al grupo de helenismos que mantuvo, grosso modo, su forma original. ¿Se acuerda que habíamos dicho que había algunos helenismos que no habían tenido grandes cambios fonéticos y otros sí? Vamos a ver otros, ¿sí?, que sí tuvieron cambios fonéticos importantes, ¿sí? Fueron evolucionando y alejándose de aquella primera forma griega debido a que ingresaron en una época muy temprana o que presentaban internamente una estructura particular. Por ejemplo, las esdrújulas tenían muy debilitada la vocal posterior al acento y terminaba desapareciendo. Algunas vocales sordas, ¿sí?, como la P, la T, la K, ¿sí?, se sonorizaban, como la C, por ejemplo, que se terminaba transformando en G, la P se convertía en B, o la T sonorizaba en D, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿sí? Cólafos, ¿sí?, era la palabra en latín, en griego, para el golpe, ¿sí? De ahí pasó al latín cólafus, ¿sí? Y miren cómo perdió la A, que estaba posterior al acento, en la sílaba posterior al acento, se perdió y la C pasó a sonorizarse, se sonorizó en G, ¿sí? Colpus dio golpe, entonces. Luego tenemos acá Valanion, de ahí pasó a Balneo, ¿sí? Luego, para diferenciar, como asimilación entre la L y la N, quedó banno con doble N, y después eso dio en español baño y el portugués correspondiente, ¿sí? Con eclesia tenemos algo similar, eclesia, que dio iglesia e igreja en portugués,
Pero es interesante cómo la raíz original sobreviven derivados. Por ejemplo, eclesiástico viene de eclesía, o sea, de aquella eclesia que está más cercana al étimo original, ¿sí? En este otro ejemplo también aparece el mismo fenómeno. Miren, de episcopos, tenemos episcopus, que dio obispo, obispo, portugués, pero tenemos la palabra episcopal, ¿sí? O sea que ahí como que vuelve, reaparece aquella raíz. Y miren, tenemos acá este otro caso de apothiqui, que se translitera como apoteca, y después eso dio bodega. Aquí puede observarse un fenómeno que ocurrió con bastante frecuencia en la historia del español. Miren lo que ocurrió. De la misma raíz latina, apoteca, que ya vimos que dio la palabra bodega, también de esa misma raíz tenemos la palabra botica. De ese mismo origen tenemos dos palabras en español, ¿sí? No sé si en portugués se dice botica también. Este fenómeno, que consiste en la creación de dos palabras, ¿sí?, a partir de un mismo ético, se denomina doblete. Generalmente una sigue la vía popular, o sea, la que tiene más variación con respecto al étimo es la que sigue ese proceso natural y sigue su vida, digamos, más en boca de todos. Y la otra queda preservada de los cambios porque queda restringida al uso culto o al uso técnico, ¿sí? O porque deja de ser utilizada para luego reingresar a la lengua casi sin ser modificada, ¿sí? Bien, son también dobletes los siguientes ejemplos. Ahí tenemos del griego musa, se formó musiquí, que ingresó al latín en la forma música, con el mismo significado. Y de la misma forma se derivó la forma semipopular musga, con cambio de C por G, y la desaparición de la vocal I. Y de ahí se formó murga. Otro doblete interesante es el que derivó de blasfimeo. La palabra es compuesta, estaría formada por el verbo blapto, y fimí, blapto es dañar, y fimí es hablar. Sería algo así como hablar con el fin de hacer daño. En el período cristiano ingresó blasfemare al latín y de ahí tenemos blasfemar. Y de la misma raíz procede también blastemare, que dio lastimar, ¿sí? O sea que también acá tenemos un caso de dobletes. Hasta aquí vimos algunos ejemplos de transliteración y transcripción. El otro procedimiento empleado para adaptar las palabras del griego al latín fue la de los calcos. Consiste en copiar el significado de una palabra extranjera en una palabra de la propia lengua. Es lo que pasó con ratón, que hasta hace 30 años, 40 años era únicamente el pequeño roedor que luego tomó el significado del periférico de la computadora, ¿sí?, debido al significado que había tomado en el inglés. Un ejemplo digno de analizar es el de la palabra hígado. Fíjense que en la antigüedad los griegos preparaban una comida hecha con hígado, extraído de un animal que había sido alimentado con higos. Se trataba de hiparpsicotón, como lo ven ahí. La traducción sería algo así como hígado, higado, es decir, sazonado con higos. Los romanos adoptaron este plato y lo denominaron con palabras de su propio idioma. Entonces, hipar se transformó en yecur y psicotón, derivado de psico, que es higo, se tradujo como ficatum, derivado de ficus, que es higo en latín. Surgió así la expresión en latín yecur ficatum, con el mismo significado que la original griega. Con el paso del tiempo, la expresión se acortó y quedó únicamente la palabra ficatum para denominar el plato y luego también el órgano. Hago un paréntesis, en realidad, después la palabra latina, la palabra griega, actualmente es psicotio, o sea, derivado de psico, ¿verdad? O sea que se dejó de usar el hipar en el lenguaje común y corriente. Bien, otro ejemplo de calco es el de insecto. En griego se denomina endomo, palabra compuesta por dos elementos, una preposición, que significa en, y la raíz tomos, que significa parte o sección.
Se hace alusión al cuerpo de los animales que parece dividido en secciones, y de ahí se tradujo al latín in más sectus, ¿tá? Se escribía en secciones, ¿no? Cortado o seccionado. La palabra original griega, al igual que en otros casos, reaparece en derivados cultos, ¿sí? La ciencia que estudia los insectos, por ejemplo, es la entomología, ¿sí? Bien, veremos un último caso, un último ejemplo de calcos, aunque hay muchísimos más, ¿sí? Desde la antigüedad tenemos en griego la palabra sísigos, formada por dos elementos, el prefijo sin y el sustantivo zigos, que significa yugo. La palabra resultante significa aquel con quien se comparte el yugo. A partir de ella, el latín construyó también un compuesto. El prefijo con se unió a iux, que era yugo en latín. Y de ahí heredamos la palabra cónyuge, ¿sí? En español y en portugués también, la correspondiente, ¿sí? Hubo dos fenómenos que tuvieron que ver con el ingreso de los helenismos de las lenguas hijas del latín, que desorienta, podría decirse, al momento de rastrear las raíces griegas de las cuales proceden. Uno de ellos es la formación de palabras totalmente disímiles a partir de una palabra griega. No es el caso que vimos de los dobletes, no, que de la misma palabra, por ejemplo, de apozique obtuvimos bodega y botica, no, ¿sí? Esto era una evolución fonética diferente en cada caso. La situación acá es diferente. Vamos a ver un ejemplo claro. Existían en griego algunos verbos, especialmente irregulares, con raíces múltiples, llamados polirrisos. Por ejemplo, el verbo ver era orao en presente, pero en futuro y para algunos pretéritos, la raíz or se transformaba en op, ops, ops, y de ahí tenemos opsome, opopa, opsamin, etc. Y para otras formas de pretérito existía otra raíz que era id, y de ahí tenemos idón, idín. El hecho es que en español y portugués tenemos derivados de cada una de estas raíces. Miren ahí la diversidad que tenemos, y todas estas palabras tan diversas proceden insospechadamente del mismo verbo polirrizo griego. ¿Sí? Otro fenómeno que desdibuja las raíces griegas es el ingreso de los helenismos a través de otras lenguas distintas del latín. Por ejemplo, jugó un papel importante el árabe, que estuvo presente en la península ibérica casi 8 siglos, de 711 a 1492. De ahí, por ejemplo, podemos citar la palabra acelga, que procede del árabe hispánico, asilca, y del árabe clásico, silca, que tomó la palabra del griego sikeli, que significa siciliana, pues fue en la isla de Sicilia donde los griegos conocieron esta planta. Otro ejemplo, la palabra albóndiga. Procede también del árabe hispánico albúnduca, y del árabe clásico bunduca, al cual se le añadió el artículo árabe. En este caso se observa lo mismo que en el ejemplo de acelga. La palabra procedía de una expresión griega para designar la avellana, carion pondicon, que significaba literalmente nuez del pondo, que era la forma de denominar al Mar Negro. La primera parte de la expresión se perdió y quedó solo pondicón para designar a las avellanas. Esta palabra pasó al árabe y comenzó a emplearse no solo para los frutos secos, sino para todo aquello que tuviera forma similar. Por eso, bueno, las albóndigas le veían forma de avellana y también las empezaron a denominar así, ¿sí? El italiano también fue vehículo de elementos griegos que pasaron al español y al portugués. Por ejemplo, gruta lo incorporamos del italiano. En napolitano, ¿sí?, se dice gruta, procedente del latín vulgar, cripta, y del latín cripta. Allí me lo cambió, en realidad correspondía en esta parte la Y, ¿sí? Y la palabra había sido tomada del griego cripta, derivado del verbo cryptin, ocultar.
Y noten también cómo del mismo étimo griego tenemos la palabra cripta, en español al menos, o sea que estamos ante otro doblete aquí también, ¿sí? O sea, de este cripti que tenemos acá del griego, derivó en gruta, pero además quedó en cripta. También gruta, con el camino ese más popular, que obviamente está reflejado acá en los cambios, ¿sí?, fonéticos, que la C cambió por G, pero también quedó en cripta, reservado para otros ámbitos más restringidos, ¿sí? La idea de la exposición esta era mostrar cómo las palabras se mueven de una lengua a la otra en función de determinadas condiciones históricas y sociales. Cada vez que esto ha ocurrido, el latín y luego el español y portugués se las ingeniaron para incorporar nuevas palabras sin generar traumas en el sistema fonológico y en el morfológico que ya existían en esas letras. Este fluir es lo que muestra que las lenguas están vivas. El español y el portugués son lenguas con gran vitalidad, como también lo es el griego, que sigue siendo hasta el día de hoy fuente para crear términos propios de la ciencia y de la tecnología a un ritmo del cual no somos totalmente conscientes. Esa era un poco la idea de presentar, y bueno, tal vez el punto de arranque para, bueno, alguna pregunta, algún comentario. Esto es lo que tenía preparado, digamos, para compartir con ustedes. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, como les decía. Miren que están silenciados. Estamos. Yo solamente quería agregar una otra interpretación. Te referiste, Soraya, cuando hablaste un poco de mi tema, que es cuando te referiste al o diabolos, ¿no? Sí. Sí, por supuesto la raíz es la palabra diabalo, el verbo diabalo. Sí. El verbo diabalo, sobre todas las cosas, tiene la interpretación de separar, de escindir dos cosas. Claro. Por eso es que se utiliza sale de esa etimología el nombre, porque teológicamente este ser es el que tiene la misión de separar al hombre de Dios. Así que es una interpretación quizás un poco más teológica del mismo. Ustedes saben que los verbos antiguos de la misma raíz, claro, tienen un rango amplísimo de interpretación, sobre todo los aplicados a la filosofía y a la teología, consecuentemente. Así es que quería hacer ese pequeño aporte. No, buenísimo, interesantísimo. Gracias. Además, ¿no? Es muy interesante porque en cuestiones tan simples como la etimología de las palabras podemos comprender verdaderamente cuál es el sentido más profundo, ¿no?, de las mismas, que muchas veces las utilizamos, ¿no es cierto?, sin mayor conciencia, y ustedes bien saben, y esto es una cuestión también propia de la lengua, el poder que tiene el logos, ¿no? El poder que tiene el logos, el endiácetos, dirían los apologetas griegos, el proforikos y el endiácetos, es decir, el logos interno y el logo proferido, sobre todo el logo proferido. Es por eso que es necesario hacer una correcta aplicación de todas las palabras. Exacto. Conocer el significado que tienen y el poder que tienen las palabras. Sin duda que sí, sin duda que sí. La verdad que la etimología es algo no solamente interesante, sino en mi caso es apasionante. Realmente es increíble cómo, y en el griego, cómo se ve como tan a nivel superficial las etimologías, ¿no? Tal cual,
Quería hacerte Soraya. una pregunta. Perdón, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta antes que yo? Mercedes García. Yo quería hacer un comentario como estudiante de la Fundación del Idioma. Realmente me apasionaba cada vez que justamente se estudiaba o se mostraba la etimología de la palabra, ver la lógica de la palabra, y en este caso Soraya, bueno, lo diste como unido a lo que es el latín, y el español y el portugués, me resultó sumamente interesante. O sea, cada vez que encuentro una palabra y puedo estudiar o conocer su etimología, me provoca una profunda emoción y alegría. Ujú. Soraya, Sí, sí, Emilia. será que não poderias organizar um curso deste assunto de etimologia na Psacos? Um curso de uma semana, 10 días. Bueno, el curso de verano que di en 2020, en verano, Sí, sé que nosotros nos quedó estamos poco, allá. pero Foi o curso que mais tuvo presença na Psaco durante o mês de fevereiro, foi o curso de etimologia. es cierto, ¿No? sí. Quiero hacer una pregunta. Lo dejo pendiente, Emilia, como una sugerencia. Decime, María. Sí, primero María era la que... Bien. yo sí, soy una de las Marías y quiero agradecerte y preguntarte por la importancia que le das y la pasión puesta en la etimología. ¿Qué sentís como hispanohablante cuando la Real Academia Española descarta la etimología de las palabras y autoriza, para los que todavía le respetan sus decisiones, nuevos sentidos o los sentidos contrarios al origen de la palabra? En este momento recuerdo solamente dos: evento y lívido. Eso. En realidad, la Real Academia no descarta el origen de las palabras, o sea, la etimología. Por algo, cuando uno consulta el diccionario de la Real Academia, está la etimología, es lo primero que aparece, es la primera información. Incluso muchas veces está todo el recorrido. Por ejemplo, lo de gruta lo extraje del diccionario de la Real Academia. En realidad, lo que hace la Academia es resistirse, yo creo, un poco a los cambios y ver y constatar que realmente estén plenamente instaurados en el uso por los hablantes y que tengan cierta difusión, digamos, o puede decidir ingresar la palabra y ponerla con marca de determinado país, o estudiar y ver qué otros países emplean. Estoy pensando en evento, por ejemplo, ¿sí? En un principio lo que hace... Lo ha declarado, la Real Academia ha llegado a declarar aceptable un uso, cuando en realidad la Academia también, a mi juicio, pero no es tema de esta reunión, cae en contradicciones de decir que recoge usos, pero luego instala normas, y ha autorizado explícitamente y hace mucho tiempo evento, que viene de algo eventual, que justamente ni las Olimpiadas ni un Mundial de Fútbol puede ser un evento, y sin embargo ha llegado a declarar ese uso aceptable. Y lo mismo con lívido. Yo sola no, la Academia también reconoce que el español es una lengua viva, por lo tanto, existe un punto en el que tal vez diga, no, por ahora no las ponemos la palabra, queda en estudio, como muchas veces hacemos, incluso en la Academia Nacional de Letras acá en el Uruguay, que yo trabajo en la Academia Nacional de Letras de acá, y en realidad la dejamos como en estudio la palabra, y vemos qué pasa, y tratamos de buscar realmente fuentes que justifiquen el uso, o sea, que realmente justifiquen incorporarlas en el diccionario.
pero también reconocen todos que la lengua es un órgano vivo, digamos, por lo tanto, cuando una palabra está en forma explícita, empleada en forma amplia por los hablantes, y no tienen más que incorporarla al diccionario. Yo creo que debe haber sido resultado de algo de eso que pasó. No conozco, digamos, por dentro qué habrá pasado en particular con Evento o con Líbido para, o sea, no sé, sé que yo consulté la palabra, no sé si el año pasado o el otro, que habíamos tenido una duda con Margarita Larriera, también de la Fundación, creo que fue el año pasado, que consulté porque yo tenía la idea de que no estaba incorporada, y estaba ya aceptada con esa nueva acepción. En realidad, las palabras se le van sumando acepciones, y seguramente muchas de estas que ustedes, por ejemplo, protocolo, habrá pasado por muchos cambios y muchas cosas para lograr aplicarse en tantas situaciones con este sentido que ya ni siquiera hace alusión a aquello que decíamos de pegar nada, ¿no? Y también recuerden que en los diccionarios no está tampoco incorporado todo, se hace una selección, o es profeso o porque de repente es imposible cubrir todas justamente esos cambios y esas creaciones que van haciendo los hablantes y nuevos usos que les van dando los hablantes, ¿sí? O sea, obviamente el navegar por la web, hace 100 años no existía esa palabra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Generamos una palabra nueva o tomamos una misma y le agregamos una nueva acepción? Y bueno, se agregó una nueva acepción. Un poco pasa por ahí. No sé en realidad si te convenzo con esto que te estoy diciendo, María. Pero, no, te agradezco, solo quería conocer tu opinión. Gracias. Quería hacer una pregunta. Dinora, ¿ahora? Sí. Mira, yo entré un poquito tarde a la reunión porque les cuento, es mi cumpleaños, entonces en un rato viene gente. Gracias. Felicidades, señor. Doña Polao. Traté de solucionar todo antes para tener esto, porque ahora está la gente citada 18:30. Pero bueno, entonces me perdí los primeros minutos y quizás lo que voy a plantear fue planteado, me lo perdí. A ver, bueno, primero que esto es apasionante, que sí, uno haría toda la vida, cursos de toda la vida, porque cada palabra tiene una historia que siempre es muy interesante conocer. Pero a lo que voy es, acá tú planteaste cómo evolucionan las palabras del griego al latín y después a las otras lenguas. Ahora, creo que fue en quinto año que teníamos una lección que explicaba que el latín y el griego son hermanas de raíz indoeuropea, hermanas, como que son paralelas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hubo este pasaje de palabras del griego al latín? ¿Es un asunto de, en el tiempo, el latín, no sé, tenía una carencia y la adoptó, por ejemplo, pero que no es contradictorio al concepto anterior de que son hermanas y no una generó por debajo de la otra? Exacto. O que una se basa en la otra. Lo que pasa es que evidentemente estamos hablando de momentos diferentes. El indoeuropeo, también desde ese punto de vista, el indoeuropeo dio origen no solamente al latín y al griego, sino también a las lenguas germanas y a las lenguas eslavas. Entonces, de alguna forma todas esas son hermanas, pero depende de en qué punto de la línea del tiempo nos paramos, ¿cierto? A ese respecto, si me permite, Soraya, quisiera agregar que hay dependencia e interdependencia de las dos lenguas, no solamente a nivel cronológico, de acuerdo a un parámetro cronológico, sino sobre todas las cosas de acuerdo a las diferentes planos o actividades donde se utilice el idioma, ¿verdad? Consecuentemente, por ejemplo, en el tema filosófico, en el amplio tema filosófico y teológico,
la lengua latina sí depende de la lengua griega. Necesariamente depende de la lengua griega porque casi toda la terminología filosófica está de alguna forma formulada en Grecia. Y los filósofos, los posteriores filósofos latinos y el occidente necesariamente tienen que adoptar la terminología y muchas veces hacer el metaglotismo para poder comprender, y eso se evidencia desde los primeros filósofos hasta Santo Tomás de Aquino. Cuando Santo Tomás de Aquino, aún más él tomando la filosofía y la teología, translitera él mismo palabras que no las puede traducir en latín. Así que necesariamente en esos dos campos de la ciencia, la lengua latina depende de la lengua griega, por ejemplo. Perfecto, gracias, gracias. Se complementa una explicación con la otra, ¿no? Gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta o comentario? Hola, buenas noches de Grecia. Quería comentarles que como a mí también me gusta mucho el tema de la etimología, bueno, seguro que lo conocen todos, el diccionario etimológico Dominiote. Es un placer ese diccionario. Sí, sí. Esa era una cosa que quería comentarles. La otra era preguntarle, como entré unos minutos tarde, porque Mercedes me avisó a tiempo, pero yo me demoré en conectar, y si va a quedar grabada, porque me perdí el principio, me parece súper interesante. Es más, a veces yo trabajo como traductora y me parece increíble que a veces se nos escapan esa conexión que hay con el pasado, ¿no? con el latín y cómo ha llegado a nuestros días. Y sí, también quería decirles que estoy de acuerdo con que ojalá, Soraya, quieras hacer una clase más adelante y que nos enteremos, porque sería genial que estos temas los sigas tratando. Nada más. Hoy a presencia tiene 48 personas. Se ve que mucha gente está interesada en este tema, ¿no? Bien, bueno, vamos a pensarlo. Bueno, Sí, con creo, problema. Soraya, y ¿A toda dónde la- podemos ver el texto completo, Soraya? Esto va a quedar grabado, así que después les va a llegar. Tá. ¿Sí? Tranquila que les va a Bárbaro. llegar y después escuchan de nuevo, sacan apuntes. Gracias, lindísimo, lindísimo. Muy, muy bueno. Margarita, Gracias. Sofía y... Muchas gracias, estuvo muy interesante. Me alegro, Laura. Muchas gracias, Mimo. Muchas gracias por Estupendo. por donar su tiempo para nosotros, para que podamos aprender cosas tan interesantes y necesarias para la comprensión del griego, comprensión del portugués, del latín. Porque por más que uno busque los diccionarios etimológicos de Babaniotis, no es fácil. No es un diccionario de fácil es consulta. para leerlo en una tarde de lluvia, empezar con una palabrita, aparte el mismo diccionario de una palabra lleva a otra, así que A otra. es ideal. Bueno, Arzobispo, interesante. diciendo algo. El italiano tiene mucho. Solamente quería decir a todos los miembros de la comisión de que ya está evidentemente identificado uno de los seminarios que se deberá hacer en nuestro clérigo laico, ¿no? O sea que Soraya ya está Prometida. prometida para el seminario que vas a tener que hacer sobre etimología en el próximo El reencuentro. Ya tenés que organizar el curso, paralelamente vas preparando el seminario. Ahí está. Nos adherimos todos porque es interesantísimo realmente. Estaremos todos ahí presentes. La verdad que sí. Estaremos sin falta. Me gustaría, te leo algunos de los mensajes que han ido llegando, por si los perdés. Cristina Charlitos te dice, brillante exposición, Soraya. Bueno, Emilia te lo dijo personalmente, que podrías organizar un curso al respecto. Sofía Antonoulo, excelente exposición, Soraya. María Mijaluchos, muy interesante la charla, muchas gracias. Margarita, estupenda exposición. Margarita Larriera. Constantino Mastoros, excelente exposición, Soraya, muchas gracias.
Elamaris Ebdemont, excelente Soraya, muchas gracias. Lo mismo de Nirma Pereira. Bueno, muchas gracias a todos. Si organizas alguna clase, Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Interesantísima, interesantísima la exposición. Lindísimo, Soraya. Muchísimas gracias. Seguimos Muy bueno, atentos muy bueno. a todas las propuestas de la Fundación que son siempre enriquecedoras. Siempre están acompañándonos en todos los aspectos y respondiendo a nuestras inquietudes, ¿no? En forma permanente. Siempre fue así, además. De todas formas, vale aclarar que la charla no fue organizada en sí por mí, yo soy parte de esto, pero es por parte del Arzobispado de la Arquidiócesis de Buenos Aires y de la colectividad helénica del Uruguay también. ¿Sí? Así que el mérito es de ellos y bueno, acá la Fundación hace el aporte, ¿sí? Con mucho gusto. Pero la Fundación nos ha acostumbrado, Soraya, también en tiempos de la dirección de Margarita, a proporcionarnos cosas interesantísimas, que nos abren no solamente la posibilidad del acercamiento a la lengua, sino a lo profundo de la cultura, ¿no? No solamente lo que puede ser más difundible para otras naciones. Es un privilegio pertenecer a la gente de la Fundación. Bueno, qué propaganda. La verdad. Soraya, y para la próxima. Una gran propagandista, tú sabes que sí. Bien, y decía Arzobispo. Sí, si me permite, Soraya, y en vistas de del próximo encuentro o curso, y por supuesto el seminario que vas a dar, yo les quiero dejar una tarea. Porque esto tiene que ver, va a ser ¿cómo se dice? Interdisciplinario. Leí yo hace poco, tengo como un libro de cabecera, no sé si se puede ver, de Jean-Claude Larcher, que es un teólogo ortodoxo francés, se llama Terapéutica de las enfermedades espirituales. Y hay un capítulo que se llama Las pasiones, ¿no? Nosografía, semiología y patogénesis. Creo que ahí tienen 3 palabras griegas, o 3 palabras, digamos, que han sido formadas de vocablos griegos, de las enfermedades espirituales. Y nombra. Y me llevé una gran sorpresa, porque entre estas pasiones que nombra, por supuesto para nosotros son nombres conocidos, pero en castellano llamó la atención la existencia de las siguientes palabras: filautía, gastrimargía, filargiria, pleonexia, asedia, xenodoxia. No sabía yo que existían esas palabras, no sabía yo que existían esas palabras en castellano, y verdaderamente existen, y la tarea es que las busquen para que vean de qué se trata y tengan también un mensaje espiritual también, porque son palabras evidentemente griegas, todas son metaglotismos al castellano directo de la palabra griega antigua, y que denota una determinada pasión del alma. Y lo muy interesante es que están en esa terminología, porque, por ejemplo, la xenodoxia es diferente al orgullo. Entonces, hay diferencias muy, muy finitas, pero que tienen que ver y se expresan también en la fórmula, en cómo se determina, digamos, cómo se denomina, perdón, la pasión. Así es que esto es un dato, por supuesto, no es ninguna tarea, es un dato de color que les quería dar de manera interdisciplinar. Me alegra muchísimo de que estaba seguro de que esta propuesta iba a tener mucho éxito, porque es un tema interesantísimo y que no se agota en una exposición. Seguramente esto nos va a abrir el apetito para más,
y seguramente para hacer una hermosa exposición en nuestro reencuentro. Así es que ya hemos consumido, digamos, el tiempo en el cual creemos que podemos nosotros tener estos encuentros, para que nadie se canse, para que todos se queden con más apetito. Así es que si no hay más para agregar, yo le quiero dar la palabra a Pablo y a Pano por alguna cuestión técnica para que nos inviten para el próximo encuentro, y de esta forma de poder ir cerrando, y bueno, por supuesto con la esperanza de que nos podamos reencontrar todos en este proceso en nuestra próxima cita. Pablo, Pano. Simplemente agradecer a Soraya por su presentación, excelente, digo, como era de esperar. Transmitirles un poco también a todos que el concepto del reencuentro que formamos, bueno, se plasma en este tipo de cosas, ¿no? Que aquí estamos compartiendo los conocimientos de Soraya, de Uruguay, lo ven de otros países, hay gente de Argentina, gente de Brasil. Así vamos a tener charlas que después vamos a también tener la posibilidad de escuchar nosotros desde Uruguay, de gente de Argentina, de Brasil o de otros países. Así podemos intercambiar, y bueno, toda la gente que le interese específicamente un tema, digo, directamente contactarnos y estar todos un poco más cerca, ¿no? Perfecto. Monseñor, Un placer, la verdad. Claudia, le puede escribir las palabras que usted dijo. Sí. Pablo, ¿cuándo es la próxima? La próxima es sobre fines del mes de agosto, fecha a confirmar. El tema que se va a desarrollar son los bailes griegos. Qué bueno, qué bueno. Así que más sobre la fecha les vamos a pasar el link para el Zoom y la fecha exacta y el horario. Bárbaro. Hermoso tema. Y para los que los bailamos, La verdad. muy lindo. Hace sentir realmente el alma. Es así, es así. De a poco los temas se han ido eligiendo, pensamos que, bueno, también se escuchan propuestas si hay un tema que puede interesar, pero bueno, básicamente después hay un próximo sobre cultura, que también van a estar en contacto y les vamos a comunicar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Gracias, muy interesante. Gracias, Soraya. por participar. Pasen bien. Gracias, Soraya. Escuchen Viaje a Itaca. Bueno, Sí, sí. Bueno, Gracias. gracias por todo. chao. Ahí está desde ya las palabras.